Y la cortina indica, y hoy es miércoles y son las 10:18, que lo tengo a mi compañero, a mi amigo, a Manu Albornoz. ¿Cómo le va, Manu? ¿Cómo anda? Que anda por ahí, por el Meet. A ver, espera. Saludos Ahí está, ahora sí. y Ahora sí, cariños ahí te tengo. saludos y cariño a la comunidad, a vos, Nahue. Como siempre, contento de seguir con esta columna que tomó una forma muy copada y para hoy justamente pensaba en esto, que hay que hablar por ahí algunas cuestiones de la sexualización, de la Ujú. hipersexualización, como definir algunas ideas. Por ahí yo en un momento en el flyer cuando compartí sobre esta charla de hoy, puse que es un tema bastante complejo para desarrollarlo, pero vamos a intentar darle cierre a algunos aspectos, también entender un poco qué es tanto esta cuestión de la sexualidad, la cuestión de la ESI, por ejemplo, ¿no? Ajá, De la bien. educación sexual integral, algunas cuestiones que tienen que ver con la hipersexualización, que ahora lo vamos a definir un poco, pero en sí tiene que ver con esta sobreexaltación de estímulos que tienen que ver con la sexualidad adulta impuesta en las niñeces, impuesta en las adolescencias. Eh, y, pero bueno, creo que me parece interesante porque también son conceptos además de muy complejos, como muy nuevos como para nuestra comunidad, nuestra sociedad y nuevos para hasta el campo científico y el campo de la salud mental. Es algo que si bien se trabajó hace bastante, también sigue innovando todo el tiempo el conocimiento, las formas de análisis. Y, perdón. Y Sí, bueno, lo que pensaba primero, quise hacer tipo una línea así de conceptual, claro. pero bueno, no se me ocurrió porque es muy complejo. Entonces digo, bueno, vamos a intentar arrancar por ahí, por los orígenes de la sexualidad. Bien. Yo Tema, soy tema un... por tema, ¿no? Porque para ir Claro, separando, porque vos ahí nombraste varias cositas en tema el por tema, título, ¿no? exactamente. Claro. Ahora por eso toco esto como los principios de la sexualidad contemporánea de nuestra sociedad. Ajá. Yo por ahí soy un fiel lector de Foucault, Michel Foucault, para los que no lo conocen, bueno, él es un sociólogo francés que se dedicó fuertemente a trabajar las críticas al sistema capitalista, las cuestiones de la sexualidad, del poder, del deseo. Eh, uno de los grandes pensadores y yo creo que uno de los mejores hasta el momento que no he podido desapegarme de sus lecturas y me Ujú. parecen impresionantes. Tienen ideas como muy avanzadas también, que esto por eso lo vuelve complejo de explicar. Pero básicamente también él tiene un libro que se llama La historia de la sexualidad, donde analiza justamente los orígenes de la sexualidad contemporánea. Y aparece una idea muy importante que es esta lectura que se le da a la sexualidad en relación a lo presente, ¿no? Cómo está tan desdibujada la sexualidad, porque ya pareciera que casi nadie sabe qué es la sexualidad, ¿sí? Más que el campo por ahí de la salud mental o el campo de la sexología. Eh, pero en la población restante, por ejemplo, civil, no pareciera que tenemos desdibujada esa idea de qué es la sexualidad. Muchas veces se la confunde con el sexo también, por ejemplo, ¿no? Que esto lo vamos a ir definiendo igual. Eh, Y Foucault planteaba esta idea de que al principio, por ejemplo, del avance del capitalismo por ahí más industrializado, ¿no? A partir de la industrialización y de todos esos procesos que se fueron dando a nivel económico, cultural y social, que es del 1600 para arriba, aparecieron como ciertas modalidades que se armaron en relación a la sexualidad. Por ejemplo, nosotros no nos preguntamos eh, no entendemos o no comprendemos tal vez que la sexualidad, por ejemplo, tiene que ver con los vínculos monogámicos o la estructura familiar, por ejemplo. Si hablamos de una estructura familiar, mamá, papá, hijo, hija, estamos hablando de una estructura también que involucra la cuestión de la sexualidad. Entonces, para definirlo yo desde entrada esta cuestión de la sexualidad, también ver lo que tiene que ver con un proceso vital eh, que,
que arranca desde el nacimiento ya, ¿no? Y que tiene que ver con un montón de cuestiones, tanto con los deseos, con las actitudes, con las conductas relacionadas a la intimidad, al sexo también en adultez. También hay sexualidad en las niñeces, que esto es importante mencionarlo. Esto Freud lo ejemplificó muy bien en su momento, que fue muy bastardeado también porque estaba hablando de sexualidad en las niñeces. Pasa que de vuelta se interpretó mal, o sea, creyeron que estaba hablando de sexo en la niñez, no de sexualidad, ¿no? Y la Claro, sexualidad tiene que ver con esta cuestión que abarca también los sentimientos, la afectividad, la identidad. Todos sabemos que ahora está esta cuestión de la ley de la identidad, ¿no? De la identidad de género, que eso habla de la sexualidad, un aspecto de la sexualidad. La forma de relacionarse con otros también habla de la sexualidad, tanto intergénero como con el otro género. La experiencia del placer, no solamente del sexo, sino del placer de la ternura, el placer de la afectividad, del amor que se juega tanto la madre con un hijo, un padre con una hija, viceversa, etcétera. Tiene que ver también con la percepción que tenemos de nosotros mismos, tiene que ver con cómo van mutando nuestras cuestiones, nuestro envejecimiento y nuestras evoluciones físicas también, ¿no? A lo largo de la vida tiene que ver con eso, porque se va reactualizando esa sexualidad todo el tiempo también, y tiene que ver después finalmente con el sexo, con la atracción física, pero entonces esto es muy importante diferenciar siempre que el sexo no es lo mismo que sexualidad. Sexualidad perfecto. tiene que ver con un aspecto y una dimensión totalmente compleja que abarca un montón de dimensiones en la vida de una persona. Ujú. Hay sexualidad por todos lados, ¿no? Y el sexo tiene que ver con otra cosa muy minúscula en relación a las cuestiones de la sexualidad. Eh, Esto, bueno, también cuando yo digo ya todas estas cuestiones que tienen que ver con la experiencia de placer, con la identidad propia, con la afectividad, con cómo nos relacionamos con el otro, con la cuestión del impulso sexual o el deseo sexual, con las cuestiones de la percepción de nosotros mismos, estamos hablando de un campo totalmente sociocultural. Hay una predominancia biológica, también van a estar los sexólogos, van a estar los médicos, el modelo biomédico, va a estar el modelo neuromédico, un montón de dispositivos y de ciencias que van a querer explicar lo de los biológicos, pero cuando ya hablamos en el terreno de las identidades de género, por ejemplo, eso tiene que ver con una cuestión totalmente sociocultural. Entonces ahí entran las ciencias sociales y la salud mental. Y pensaba en esto que cuando hablamos ya que la sexualidad tiene una connotación y una predominancia sociocultural importantísima, ¿no? O sea, que está construida cultural y socialmente la sexualidad, partimos de esa idea, ¿no? Eh, entonces entendemos que va a estar asociado a ciertos ideales o ciertos paradigmas que predominan, que son predominantes, ¿no? Por ejemplo, el patriarcado tiene que ver con una forma de ejercicio de sexualidad también. Por ejemplo, cómo el hombre patriarcal cosifica a la mujer, ¿no? Ahí hay una forma de ejercicio de poder, hay una parte de sexualización también, de hipersexualización, que esto lo vamos a hablar, una parte de un proceso de cosificación que tiene que ver con esto, de ver al cuerpo de la mujer como una cosa consumible, ¿no? Sin derechos, libre de poder decirle, no sé, piropo, comentario, tocarla, ¿no? Todo eso tiene que ver con una forma de sexualidad que se Ujú. está militando dentro del patriarcado, por ejemplo, Sí, ¿no? sí, 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 tal cual. Eh, entonces es interesante pensar que por eso la ESI también acá toma una relevancia importantísima. La gente por ahí, porque ahora está ganando terreno mucho la ignorancia igual, pero cuando se habla de ESI no se habla de sexo justamente, ¿no? Se habla de la sexualidad, de todos estos aspectos, se Tal habla cual. para detectar abusos sexuales, se habla para entender los fenómenos de hipersexualización, para que nuestros hijos tengan una cuestión de poder validar sus derechos también a nivel identidad de género, a nivel orientación sexual, ¿no? Ujú. Entonces, Y ahí en eso, ¿por qué crees que en el último tiempo siempre fue como
medio polémico, entre comillas, para mí no, obviamente, yo estoy súper a favor de la ESI, pero ¿por qué crees que se generó esta polémica en torno a esta cuestión, ¿no? De por ahí la ignorancia, de ver cómo realmente, cómo se encara y cómo se da el tema de la ESI en las escuelas, por una cuestión de que vivimos en una sociedad todavía muy machista y no y que estas cuestiones de esto de confundir la sexualidad con el sexo y más y demás o por cuestiones tabú también por dónde lo miras vos eso. Bueno, está muy buena la pregunta, Nahue, porque yo primero pienso que ese sector conservador, que es antiderecho, que no quiere, o por ejemplo, simplemente una persona que por ahí no está de acuerdo con la ESI, Sí. obviamente hay una predominancia de un no saber ahí, de una ignorancia sobre una situación que desconoce, digamos, ¿no? Ujú. Eh, pero también hay una forma de militancia y de ejercicio de poder que tiene que ver con la sexualidad de cómo la piensa esa persona. Por eso yo digo que la sexualidad no solamente tiene que ver con esta cuestión libidinal, sexual, sexo, de lo sexo afectivo o del coito en sí, sino que tiene que ver con esta cuestión de cómo nosotros imponemos la sexualidad hacia el otro también. Tal cual. Eh, y esto es una forma justamente de seguir sosteniendo ciertas cuestiones y prácticas convencionales y culturales, que son construcciones culturales, pero de la sexualidad, ¿no? Eh, que se quieren seguir sosteniendo, digamos, no se quiere avanzar con eso. Y esto pasa mismo con la cuestión de la identidad de género, de la orientación sexual, que ahora, bueno, la orientación sexual ya, por ejemplo, está un poco más eh, eh, desprejuiciada tal vez o Más un o poco menos, más, más o menos. y más o menos, sí, Sí, sí. más o menos, porque Y todo es como que hemos atrasado un poquito en el último tiempo también, ¿no? Sobre estos temas. sí, pasa que yo lo veo que en los entornos por ahí más chicos, más aislados, más marginales como el nuestro, como nuestra localidad, por ahí tenemos estos retrocesos, pero ahora hace poco, por ejemplo, fueron el día de Sí, sí, del la comunidad orgullo. LGTB Sí, y, y pudieron avanzar un montón en esas cuestiones, ya se volvieron como parte de un movimiento social trascendente que repercute todo el tiempo también, ¿no? Ahí, que transforma, que ya establece formas justamente de nuevas sexualidades, sí, como tal cual. empezar a tolerar esas nuevas sexualidades y Sí, sí, a hubo incluirlas, una marcha grandísima. gigantes, y Sí, sí. son una fiesta tremenda, ¿viste? Y todavía se escucha gente que no sé, que parece que demonizan a las personas, no sé, trans, a las personas gays, ¿no? Como, no sé, como hay una cosa ahí muy rara que arma el entramado del conservador, digamos, ¿no? Eh, pero volviendo a la cuestión de la sexualidad, Sí. mira, yo, y respondiendo a esta pregunta que vos me decías también, Ujú. cuando yo planteo que es una cuestión sociocultural, entonces tiene que ver justamente con que hay muchas influencias, ¿no? Que son las culturas dominantes, como el patriarcado, por ejemplo, sería una cultura dominante, que impone su modelo de sexualidad. En el 1600 en adelante, Claro. cuando pasó la industrialización y estas cuestiones, lo que planteaba Foucault es que se reorganizó el modelo de sexualidad en la sociedad para hacerla con fines de lucro también, porque, o sea, cuando se industrializó y avanzó el capitalismo, ¿qué se buscaba ahí? Las cuestiones de individualismo, las cuestiones económicas, de generar guita, de generar movimientos sociales, de generar mano de producción, obra de, ¿no? Y, y ahí, por ejemplo, fue donde se organizó el modelo familiar burgués. ¿Cuál es el modelo familiar burgués? Justamente esto, mamá, papá, hijo, hija. Claro. ¿Y por qué se dieron con esos fines? Ahí nosotros podemos analizar, por ejemplo, mamá, papá, ¿qué estamos hablando? Hombre, mujer, Sí. hija, hijo, ¿qué estamos hablando? Hombre, mujer, igual. Después estamos hablando de una heteronorma, porque no dice papá, papá o mamá, Claro. mamá. Sí, sí, lo normal es mamá, papá, papá, mamá, ¿no? Hijo, Claro, hija. ahí hay un ejercicio de poder, ya una forma de un mandato de heteronorma, ¿no? Y esto se sigue pensando mucho, ¿no? En muchos lados. No sé, por ahí vos escuchás esto de, por ejemplo,
tenés una nena, ¿y cuándo buscan el varoncito? O al Mm. revés, ¿no? Tenés un varón, ¿y cuándo buscan la nena? ¿No? Porque te falta la nena, si tenés el varón, si tenés la nena, te falta el varón, ¿no? Esta cuestión de, ¿no? Bueno, ese es un Que discurso todavía sigue que existiendo, ¿eh? involucra la sexualidad, por ejemplo. Es un discurso de la sexualidad, de cómo se piensan las cuestiones de lo vincular, de lo familiar. Por eso la gente por ahí no lo puede desidentificar del sexo, como sexualidad barra sexo, ¿no? Claro. Y, y ahí está el gran problema y el gran sesgo a nivel reflexivo para entender estas cuestiones. Y pensaba en esto de que este modelo burgués, mamá, papá, hijo, hija, se generó con fines de lucro también, porque, o sea, ¿cuál era la función ahí? En esos tiempos era, bueno, la función tener mano de obra, tener muchísimos hijos. Conocemos a mujeres que han tenido, no sé, 10 hijos, por Sí, 10 ejemplo, 12 ¿no? hijos, sí, sí, sí. 12 hijos. Y ese modelo de antes es un modelo de la sexualidad. O sea, hasta el sexo está influido dentro de esa sexualidad dominante, ¿no? El sexo formaba parte de una cuestión heteronormativa con fines de reproducción. Y era muy loco justamente que en ese momento, cuando salió todas estas cuestiones, se empezaron a censurar un montón de diversidades sexuales, como por ejemplo la homosexualidad, la cuestión de la transexualidad, cuestiones que no eran afines de la heteronorma y afines de la reproductivo, ¿no? Como como no se concebía la sexualidad como una cuestión biológica, digamos, y con fines reproductivos, quedaba censurada. O Claro. sea, lo que no generaba hijos, por así decirlo, ¿no? Quedaba censurado. Y esto obviamente porque iba en contra de un modelo capitalista que era justamente esto, conseguir mano de obra, Ujú. conseguir hijos, hijas que sean justamente, ¿no? Sí, obreros. Sí, sí. Obreros. Ujú. Esto es muy interesante porque encima yo lo explico así nomás, pero es muy perverso el asunto cuando uno lo empieza a escarbar muchísimo dentro de la historia de la sexualidad. Pero entonces empezaron como a establecer distintos modelos heteronormativos, patriarcales, porque el modelo burgués también es patriarcal, o sea, ahí el que tiene la jerarquía es padre, madre, hijos, y a veces era padre, hijo y las mujeres al final también, ¿no? Eh, entonces estos modelos como que ahora se fueron desdibujando un poco, se fue ampliando, pero todavía sigue muy vigente este modelo, ¿no? Ujú. Sí, sí. Y imagínate entonces la implicancia que tiene de la sexualidad, la importancia que tiene pensar la sexualidad también con esa intencionalidad. Hay un ejercicio de poder, hay una cultura dominante. Entonces, cuando alguien dice, no, yo no quiero que perturben a mi hijo, que los perversen, todo eso es una mentira que tiene que ver con una cuestión política y también de un ejercicio de un modelo eh, biologicista también, porque, y heteronormativo y patriarcal, Sí, ¿no? sí, Como por ejemplo los y discursos de conservador. Villarruel, el Sí. conservador, ¿Eh? ¿no? Que no, que van a volver perverso a mi hijo o a mi hijo, con los niños no, viste que está esta frase con los niños no. Sí. Eh, yo entiendo que también el protocolo o por ahí la reglamentación o la regularización de las aplicaciones del programa de ESI a nivel nacional, muchos lados hubo muchísima confusión, pero o en casos muy específicos, pero en general previno, por ejemplo, no sé, esto que está la cifra pegando vuelta, que el 80% de los niños que recibieron ESI pudieron reportar o sea, todos los niños que recibieron, ay, ahora me olvidé la estadística, pero el 80% había una detección, por ejemplo, de abusos Claro, de sexuales, lo que es abuso ¿no? sexual, aparte hasta intrafamiliar, ¿no? Y generalmente es intrafamiliar, Sí, sí. exacto. Y bueno, también la misma frase, el mismo porcentaje, el 80% de los abusos sexuales se dan dentro del contexto intrafamiliar, ¿no? Ujú. Entonces, acá también hay una forma de un modelo de sexualización, ¿no? Que justamente también, o sea, en esa concepción de la sexualidad que encasilló esta cuestión patriarcal, capitalista, individualista, conservadora, todo lo que venía nombrando, ese modelo de sexualidad se almacenó justamente en el modelo de la familia, Ujú.
¿Qué pasó? Que la familia se volvió como una institución privada, la familia se volvió como intocable, o sea, hasta el día de hoy todavía uno no puede intervenir con, no sé, capaz que hay niños adentro sufriendo situaciones de violencia y solamente la justicia puede intervenir y hasta Sí, ahí nomás, y hay muchísimas trabas ahí a nivel judicial, a nivel penal. eh, entonces, esto también es importante porque ahí se generó como una forma eh, de aislamiento de esa sexualidad, de resistencia de esa sexualidad, que hasta el día de hoy, por ejemplo, nosotros creemos que, lo mejor y lo más importante como valor principal es la familia, ¿no? Pero decirle a un niño, por ejemplo, que está recibiendo abuso, que está siendo totalmente vulnerado y violentado, por ejemplo, sí, intentar qué establecerle ese piensa? modelo a la familia, Claro, ¿no? de Sí, que tiene que amar a su familia, o de que es lo más importante la familia, sí. ¿no? Sí, Eh, si vos le obligás a eso, pueden pasar varias cosas, pero una de las cosas también es que normalice esto ¿no? De la agresión sexual y demás también, ¿no? Sí, total, total, que lo normalice, que Claro, que lo diga, apropie, que lo vuelva a eh, ejercer también si, como una si, forma de práctica, claro, ¿no? si me dicen que yo tengo que convivir con esto, que es lo normal, que el niño se va adaptando también, ¿no? A lo que las normas de la sociedad van imponiendo, ¿no? Y si negamos todas estas cuestiones, ahí empieza a complejizarse un poquito más, ¿no? Todo el asunto de la sexualidad o esto que estás hablando justo ahora del problema del abuso sexual intrafamiliar también, ¿no? Sí, y es muy complejo porque en un momento se creyó esto, ¿no? Como que siempre estuvo instalado ese mandato de la familia como primero, ¿no? Y bueno, Eh, había hasta una serie, ¿no? Que brindaban y decían, lo primero es la familia, ¿no? ¿Te acordás? bueno, sí, Vos sos sí, muy sí. chico, pero bueno, no sé si No, no, estaba, pero sí lo conozco, sí. ¿no? Y Que eran los domingos, ¿no? Los domingos en familia, ¿no? Y te brindaban y decían, lo primero es la familia. Y sí, ¿no? no importaba nada si había malas relaciones entre, no sé, tíos, primos, lo que sea, sino que, bueno, lo primero es eso. Total. Y se me ocurre con esto que vos decís algo también de cómo esta institución quedó muy alejada de todo orden, quedó como muy excluida ahí, como muy particular, como muy incuestionable, digamos, ¿no? Ujú. Y que está bueno que ahora haya estudios epidemiológicos en relación a las cuestiones de abuso sexual también, porque sacaron justamente el carácter de privacidad ahora, por ejemplo. Yo ya empecé a militar, por ejemplo, una forma de ejercicio que tiene que ver con la violencia hacia las niñeces, por ejemplo. Que a mí, por ejemplo, no me importa si es tu hijo, si es tu hija. Si yo veo violencia hacia una niñez, veo que se está vulnerando un derecho a la niñez, Claro. ¿no? Y en primera instancia eso. En segunda instancia que los hijos no son objetos de pertenencia también. Eso es un mandato que está sumamente instalado Sí, sí, ahí. es mío, es mío. Sí, y hago Es lo que mío, quiero. claro. Sí, yo hago lo que quiero, lo crío como quiero, Ujú. ¿no? Nadie me va a decir cómo tengo que criar a mi hijo, a mi hija. Son como ideas totalmente también bastante narcisista, bastante egoísta, porque hay un marco normativo de derechos que son claves, o sea, como que uno le prive, por ejemplo, ESI, ¿no? Que le prive el derecho a la educación sexual integral. Eh, Ahí ya hay una vulneración de derecho importantísima. Si la gente entendiera la normativa en general, y esto no es tampoco como para torturar mucho a los padres, pero sino para generar un poco de conciencia dentro de los modelos de crianza contemporáneos, porque Sí, están tal cual. jodidos, Ujú. está jodida la crianza contemporánea, la presión laboral, las cuestiones socioeconómicas, se entiende todo un contexto ahí que generalmente se puede despertar en la crianza algún tipo de violencia, ¿no? El tema es hacernos cargo de esa idea también, de que estamos ante todas esas situaciones y de que en algún momento todo estalla también. Y lo importante de eso para mí es entender que el niño o la niña tiene derechos ahí. Y otra cosa que no, me olvidé, como que ya me fui para la rama, Ujú. que tiene que ver con la hipersexualización, ¿no? Que era lo que toqué al Bien. principio.
¿Qué es eso? ¿Qué es la hipersexualización? La hipersexualización. Sí, una palabra ahí media, media complicada, ¿no? Sí, Bueno, pero hiper tiene que ver con ese exceso, claro, ¿no? sí, 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 tal Eh, cual. y sexualización tiene que ver justamente con la parte de la sexualidad, ¿no? Ujú. Y tiene que ver justamente con esta idea de que cuando los niños, las niñas, también adultos y adolescentes, todas las franjas, menos la vejez, que la vejez tiene algo muy particular, justamente por esta cuestión del envejecimiento y de la anatomía que no se toca mucho la sexualidad, de hecho es una de las formas de violencia y de prejuicio sobre la vejez, que no hay sexualidad en la vejez, por ejemplo, que es un error muy grande. Sí, puede ser que no haya coito, o sea, no haya penetración, no haya Claro, cuestiones por ahí más propias del coito, pero sí hay un montón de sexualidad ahí, dentro de la vejez. Que esto lo vamos a hablar en algún otro momento. ujú, Retomando la cuestión de la hipersexualización, tienen que ver cuando el sujeto, la persona es expuesta a ciertos modelos de comportamiento, expectativas, imágenes sexuales, por ejemplo, ¿no? Eh, que se instalan y que generan como una sobreestimulación sobre la subjetividad de la persona, o sea, sobre la mente del niño, por ejemplo, en este caso. Tiene que ver con todas esas expectativas, comportamiento, ideas, imágenes que sobreestimulan al niño, o a la niña, o al adolescente, o al adulto. Y que esto implica justamente que el niño, o sea, primero impacta en la cuestión del desarrollo emocional, psicológico y social. Esos tres elementos. En lo emocional, por la cuestión de la percepción del propio cuerpo, de la autoestima, las cuestiones bueno, lo social en cómo se relaciona con el otro, qué tipo de relación tiene con su otro género, por ejemplo, si hablamos de una persona heteronormativa o heterosexual, qué relación tiene con el otro género. Eh, que esto pasa mucho, por ejemplo, en las masculinidades contemporáneas también. Eh, bueno, no sé si también, sí, contemporáneas igual, que muchas veces se habla esto de que la amistad, por ejemplo, entre el hombre y la mujer no existen, ajá, ¿no? sí, bueno, eso es de toda la vida, ¿no? Que se dice. Sí, de toda Por la lo menos vida. que yo recuerde, tengo 40 años, que yo recuerde de muy chico que siempre está como eso, ¿no? De que no existe la amistad entre el hombre y la mujer. ¿Por qué Bueno, se da eso, decís? por ejemplo, eso es un modelo heteronormativo que está instalado e impuesto en nuestras cabezas. Eso Sí, tiene que ver con una cuestión también de la sexualización sobre los mismos vínculos afectivos que nosotros mismos establecemos. Que, por ejemplo, la mujer en general lo puede sostener y el hombre, la mayoría de las masculinidades no lo construyeron así, lo construyeron como no pueden ser no pueden tener amigas, por ejemplo, claro. ¿no? Y se Sí, moldea la cabeza, se moldea el pensamiento, el comportamiento, se moldea las expectativas, se moldea la fantasía, todo moldean esas ideas sobre nuestra sexualidad y que después nosotros nos comportamos de cierta forma por esas ideas claro. instaladas que Que tenemos, después ¿no? psicológicamente te puede afectar y mucho estas cuestiones que se van instalando, ¿no? Sí, sí, por supuesto, porque primero esto, el 50% de las amistades, ¿no? El 50% de las amistades te las podés privar ya, ¿no? Que claro, por Y supuesto. después las cuestiones de establecer lazos significativos y lazos duraderos, con respeto, con ternura, todos esos valores, todas esas cuestiones importantes, se desdibujan porque también hay un modelo de cosificación en eso. Decir que no podés tener de amiga a una mujer implica también verla como objeto cosificado en todas partes. Sí. Cada mujer va a ser un objeto sexual, ¿no? Sí, sí, tal cual. Bueno, es muy complejo ese meternos ahí, porque está ahí entre la relación, ¿no? Entre las personas, ¿no? La relación cuando estás solo, muchas veces es una cuestión, cuando estás en pareja, muchas veces se convierte en otras, ¿no? En un impedimento, ¿no? No digo en general, siempre hay excepciones y obviamente ¿Viste? uno no generaliza todo el Pero tiempo, todo. es lo convencional. Claro, Nosotros eso, ahí está. tocamos lo convencional. Sí, Ahí sí. está, ¿no? Entonces, mucha gente, muchas veces después se generan muchos conflictos sobre esta situación, ¿no?
entre esto que estamos hablando, la amistad entre el femenino y el masculino, o al revés, ¿no? Sí, yo pensaba también en esto, que, o sea, entre el femenino y el masculino y también entre las masculinidades, entre Eh, mismas masculinidades o mismas feminidades, claro. también se genera, hay sexualidad ahí también. No sexo por ahí, porque si sos heterosexual por ahí, no Sí, sé, sí, no. igual sí, digo, pero hay muchas modalidades que tienen que ver con la homosexualidad dentro de las personas que son heterosexuales y que no lo reconocen. O sea, de hecho, las personas heteronormativas, generalmente, masculinidades heteronormativas, eh, tienen muchas modalidades que se podrían catalogar como comportamientos homosexuales, por ejemplo, Ujú. ¿no? Eh, pero bueno, sí, volviendo al tema para Sí, no sí, porque si desvirtuar. no nos vamos por las ramas. Bueno, pero es muy bueno, ¿viste? Cómo se pueden abrir varios ejemplos, Sí, varias claro, aristas, sí, claro. se puede desdibujar todo y se puede armar, es más, podés armar un quilombo, No, es ¿viste? que Como sexualidad hay todo el tiempo, entre amigos obviamente también, cuando vos te entre amigos abrazás, también. cuando Sí, no, sí, te abrazás, te das un beso, le decís a algún amigo, no sé, algo lindo, te quiero, alguna cuestión, siempre se puede sí, como ir total. por todos lados eso, sí, sí. Hasta un abrazo involucra la sexualidad, por Claro, ejemplo, ¿no? por supuesto. Y Total. más el argentino, nosotros nos abrazamos con todo el mundo, ¿no? Sí, nos damos besos con todo el mundo No, también, sí, ¿viste? sí, Sí, sí. sí. Eh, y bueno, con este tema de la hipersexualidad también, pasa mucho en las cuestiones de las niñeces y las adolescencias, que bueno, primero sabemos que es como una exacerbación, como una hiper, justamente, como, ¿qué palabra habíamos usado anteriormente? Eh, No recuerdo bueno, cuál un es. exceso, como un Bien, exceso de poner el foco en ese tipo de sexualidad por ahí más heteronormativa o sexualizada, ¿no? Que tiene que ver justamente con esto. Por ejemplo, en las niñezas hay muchos ejemplos como preguntarle al niño si tiene novio o novia, ah, sí, por eso es ejemplo. todo un tema, sí. Es un ejemplo ahí de una forma de hipersexualizar a un niño o a una niña o a un adolescente, Que se ¿no? sigue, esa práctica se sigue dando, ¿eh? Se sigue redando, sí, Sí, sí. Igual que, por ejemplo, otra de las prácticas que se sigue dando tiene que ver con darle beso a los niños o a las niñas en la boca, por ejemplo, o nada darle más. besos en general. Sí, Eh, Eso también tiene que ver con una cuestión que pertenece al campo adulto, que pertenece al campo de la sexualidad adulta, digamos, ¿no? sí, sí. Después, Sí, no se pregunta, te puedo saludar. Y que el claro, niño, con el niño no, ¿viste? Con el claro, niño, y que el niño diga, no, no quiero, no te quiero saludar, ¿no? Por ejemplo, no. O todo bien, o la mano, o un golpecito de puño, no pasa nada, ¿no? Esto cuando es nene, por ahí se saluda, ¿no? Con el puñito, y cuando es nena, se va a dar el beso enseguida. Esto lo veo total, todo el tiempo. total. Todo el tiempo lo veo. Y ves la incomodidad del niño, ¿eh? Sí, sí, por Ves supuesto, por supuesto. tremendamente una incomodidad que dice, yo no quería que me abrace, que me toque, que me dé un beso. Sí, sí, hay una invasión sobre el cuerpo del niño que es bastante, bueno, justamente por eso digo que acá en todo esto la sexualidad es clave pensar todas estas cuestiones de la sexualidad, mismo porque se ponen, si uno empieza a generar focos de atención y analizar ciertas prácticas sociales, se empieza a encontrar con una cultura sumamente turbia. Yo Sí, cuando laburo estas cuestiones, Nahue, me encuentro con cuestiones sumamente turbias dentro de nuestra sociedad o dentro de nuestras formas de entender la sexualidad, eh, de los modelos que implementamos, del ejercicio del poder que hacemos de esa sexualidad. claro. Eh, y esto, por ejemplo, de hecho, hay algunas autoras que hablan de la cultura de la violación, por ejemplo, también, ¿no? Ujú. Eh, y el tema de la hipersexualidad también se puede ver, por ejemplo, con las cuestiones de las redes sociales. Yo creo que ahora los medios comunicativos y en general las redes sociales, TikTok, Instagram, Sí, sí, todas las redes sociales, sí. las redes sociales, están sumamente
generan fenómenos de hipersexualización, pero a una escala totalmente masiva. Un pibe que tiene, no sé, 10 años y está con TikTok, es probable que vos lo analices y tengas un montón de síntomas que tienen que ver con la hipersexualización, ¿no? Eh, ¿Por qué lo digo también? Porque por ejemplo, no sé, en TikTok vemos que hay una cuestión de la moda muy instalada, ¿no? Del consumo, como Ujú. moda. Antes la moda era para el adulto. Ahora las modas hay, no sé, desfiles de niñas Sí, eh, sí. No, antes nos vestían con el, vestidas con el como jogging mujeres de. adultas, Sí, ¿no? De sí. niñas vestidas como mujeres adultas, de niños vestidos como mujeres, como Como hombres hombres. adultos, Sí, sí. que modelan, que caminan con una cuestión de la sexualidad que es propia también de lo femenino en la adultez. Sí, sí, tal cual. Eh, la cuestión de la vestimenta, sumamente sexualizada también. Eh, no sé, a niñas que le ponen polleras, Sí, sí, escote, una tacos, minifalda, sí. la pintan toda con todo maquillaje. Sí, con 10 Y, años, sí. claro, ¿entendés? Una cuestión que se desdibujó, se fue Ujú. al carajo, digamos, todo Ahora, ahí. ahora, eso es un lado. Ahora yo pienso también, digo, como, creo que la otra vez hablábamos esto, no sé si con vos o con Nati, no me acuerdo, que decíamos, bueno, viste que uno empieza como a decir, bueno, lo de antes era mejor, lo de ahora es peor, o al revés, lo de ahora es mejor, lo de antes era peor, ¿no? Esto de caminar, porque también nos equivocamos nosotros, y también como que damos estos ejemplos que que están mal, o sea, porque yo comparto con vos de que una nena tiene que ser una nena, pero antes también veíamos que, no sé, a los 12 años a veces casaban a los nenes, a las nenas, 12 13 años, hace años atrás, ¿no? Estamos hablando, ¿no? Que era como algo también medio, si vos buscás hay muchas historias de esas. A Sí, los, la de San Martín. bueno, sí, pero no, no, para no No ir tan tan, lejos. claro, no ir tan lejos, acá a la vuelta, ¿eh? Sí, Muchas sí, historias que por ahí hace 50 40 años atrás, y yo me casé con 13 años, decía, 13 años, era una nena, pero en esa época era una mujer. claro. Sí, sí. Sí, sí. No, digo, también Pero, antes por pasaban ejemplo, estas cosas que antes pasaban estas cosas, pero la diferencia yo creo que, por eso, yo siento que por ahí las comparaciones de mejor y peor en distintas no van, épocas no van. no pegan mucho porque lo que pasa en realidad es que van mutando de manera Claro, diferente. es O distinto sea, cómo se vive. yo diría que las dos son una cagada, Claro, claro, pero a eso son yo de voy. forma diferente, ¿viste? Claro, las dos cosas son malas, no son buenas, ¿no? Tiene que haber algo en el medio, pero bueno, no, 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 ya lo encontraremos, pero Sí, este, no, sí, sí. Y así como estaban ese tipo de ejercicios en ese entonces, también había formas de resistencia claro, por supuesto. hinchaban esas ideas conservadoras que ya estaban instaladas. Sí, sí, por Igual que supuesto. ahora pareciera que se está perdiendo un poquito Sí, sí. esa resistencia, pero pensaba con estas cuestiones también de las niñeces, ¿no? Sexualizadas, que también esto genera como una irrupción dentro del desarrollo sexual propio y dentro del desarrollo, por ejemplo, emocional y, bueno, psicológico y social, que tiene que ver con esto, de que el niño tiene que ser niño, la niña tiene que ser niña, tiene que jugar, no tiene que estar atravesada por los estereotipos de género, tienen que poder potenciar toda la creatividad. Hasta el día de hoy, por ejemplo, se ve que hay, por ejemplo, no sé, que el hombre en un montón de, esto lo digo una pavada, pero antes, por ejemplo, el fútbol no lo podían jugar las niñas, ¿no? Que ahora, por ejemplo, se desarrolló ese campo del fútbol femenino acá en la localidad, que, que, que tomó un cambio cultural para mí, que eso que fue importantísimo, ¿eh? Sí, sí. No, no. Eh, Se ha avanzado mucho también en un montón de cosas, digo, pero bueno, todavía nos falta, ¿no? No, Muchísimo. sí, por supuesto. Y algo interesante para pensar estas cuestiones bueno, esto, del maquillaje, la vestimenta, los accesorios, que hagan ver todo o que intenten ver todo como al niño adulto, ¿no? Le rompe el proceso evolutivo al niño. Entonces, ahí
yo creo que ya primero se está vulnerando ese terreno, digamos, ¿no? Del derecho a que el niño tenga un desarrollo evolutivo sano, propio de la niñez, no hipersexualizado. Y todas esas cuestiones, yo creo que también porque no lo sabemos, porque no nos informamos, porque no estudiamos, eh, tiene que ver justamente con empezar a generar conciencia dentro de lo que le implantamos a nuestro hijo, ¿no? Con esto, por ejemplo, preguntarle si tiene novio o novia, chao. Si tienen que verse siempre bonitos, bonita, chao. Porque eso también tiene que ver con modelos de belleza y estereotipos que no tienen que ver con el desarrollo de la niñez para nada. Tienen que ver con modelos nomás que nosotros tenemos instalados de adultos y que estamos cagados, diría un amigo brazuca. Claro. Eh, entonces esto también con los TikTok, por ejemplo, los bailes con movimientos sexuales, ¿no? Todas estas cuestiones también como generan una subjetividad en el niño que tiene que ver con esto, como buscar la aceptación, la validación y el reconocimiento del otro a través de la sexualización del propio cuerpo. En vez de entender que, no sé, en vez de entender que es el baile, entiende que tiene que ser el baile sexual para poder ser reconocido, no el baile convencional del niño, ¿no? Sí. Eh, entonces, nada, por ahí como empezar a poner el foco en eso, a replantearse las cuestiones de la sexualidad. Es muy extenso, yo sé que acá hubo mucha data, hablamos Sí, mucho. y lo podemos continuar en la próxima, ¿no? A Sí, hacer sí, un punto sí. y seguir porque es muy Hay largo. mucha, a mí me gustaría hacer por ahí después más hincapié en esto, en cómo se empezó a constituir nuestra historia de la sexualidad, Claro. que es algo muy interesante, como para cuestionar un montón de modelos que tenemos instalados y que no nos damos ni cuenta, seguimos repitiendo una historia infinita de años y años que, que bueno, que la idea es generar procesos de emancipación también ahí, ¿no? Que nos podamos desligar de esas cuestiones, de esas creencias, como el modelo familiar burgués y papá, mamá, hijo, hija, ¿no? Como empezar a entender que la institución familiar no es totalmente legítima, bondadosa, pura, sino que hay un montón de cuestiones propias de la sexualidad, de abusos sexuales, de un montón de Ujú. cosas que hay que revisar ahí. Eh, Entender esto de cuidar a nuestros niños, sacarle la pantalla, el TikTok, todo eso, porque es una condena, es una... La gente por ahí piensa y dice, bueno, si yo le doy esto, no sé, el celular capaz, puedo tratar de hacer esto, puedo hacer aquello, puedo hacer lo otro. Pero después tener un montón de consecuencias y de quilombo importantísimo en adolescencia, que es justamente por no haber estado cuidando esas cuestiones de los medios de comunicación, porque el TikTok, el Instagram, todas esas redes sociales están Sí, recontra contaminadas sí, sí, de de mucho. bosta Sí, sí. social. Sí, si uno analiza los reels, todas esas cuestiones, por ahí hay cuestiones que o de grande por ahí te dan un poco de risa, pero si vos te pones a analizarlo, traen mucho machismo, muchas cuestiones sexuales, muchas montón de cosas Sí, que, bueno, no son aptas para los niños, y ¿no? moldean Obviamente. ideas subjetivas de que después generan problemas en el autoestima, en el reconocerse a sí mismo como un sujeto completo, Ujú. en un montón de cosas, ¿no? Sí. Y así que básicamente sería esto por hoy, pero Bien, también pensar eh, esta idea de que cuidemos la cuestión de la hipersexualización, esto lo privemos, y en todo caso se aparece también en nuestras niñeces, eh, o en nuestras adolescencias, nuestros adolescentes, eh, hagamos una consulta también, porque obviamente yo no toqué algo acá, que la hipersexualización también constituye parte del espectro del sintomático de los abusos sexuales. O sea, ujú, es uno de los síntomas de los abusos sexuales también, la hipersexualización. claro. Esta cuestión de exacerbada y como muy compulsiva de querer buscar relaciones asexuales, de querer buscar relaciones afectivas, sexoafectivas, siendo niño o adolescente, tiene que ver con una cuestión de o hipersexualización o como síntoma de una situación de abuso también. Claro. Eh, Así que estemos atentos con todo eso. Eh,
Y bueno, Bueno, nada, un montón. un montón, Nada, sí, no, sí. un montón. Hablamos un montón de. Hablamos un montón. Manu, la gente que está escuchando, que está viendo, que ve, que ya te empieza a conocer mucho también por la radio y demás, ¿cómo se comunica con vos? Si quiere ir, quiere estar, para hablar de grandes, pero también recordemos que estás con niños también, ¿no? Haces todo un trabajo, así que para hacer alguna consulta, para acercarse, ¿cómo hace? Sí, sí, bueno, la gente estaría bueno igual que sepa que por ahí uno piensa el tema de la musicoterapia, ¿no? Yo generalmente con niños hago mucho musicoterapia, con adolescentes igual, pero generalmente también con adultos y personas mayores hago análisis conversacional, ¿no? Ujú. Terapia conversacional, o sea, hablado, análisis del discurso, análisis histórico, psicoanálisis, yo le digo. Eh, y que está bueno que se puedan encontrar con algo nuevo ahí, porque la verdad que yo no he visto trabajadores de la salud mental que trabajan con el enfoque de salud mental, de Claro. campo de, de psicoanálisis, de ciencias sociales. Ujú. Un enfoque bastante nuevo para mí, yo lo pienso así, ¿no? Acá en la localidad. Y para los que quieren comunicarse, eh, bueno, tienen las redes sociales, Instagram y Facebook como Manu Albornoz, manu.albornoz o musicoterapia.sarmiento. Después el número de teléfono, bueno, lo pueden encontrar ahí o si no se los paso también, que es 297 Ujú. 5 290 779. Bien, buenísimo. Así que Y si no, a la apenas radio y nosotros a pasamos el la radio, contacto. Sí, Radio FM Tour, sí. sí, sí. Y Este, pasamos el contacto a Manu, que ya hace mucho tiempo que nos acompaña y bueno, nada, ya vamos a cerrar este año, ya vamos a cerrar. sí, sí, sí. Eh, Bueno, estuvo bastante cargada la charla hoy. bien, Así que espero que no sea mucho contenido y que pensemos esto. Por lo menos la idea principal de que el sexo no es lo mismo que la sexualidad, que es algo clave que hay que diferenciar bien ahí. Eh, y perfecto. que la sexualidad tiene que ver con un campo sumamente amplio que tiene que ver con las formas de vincularse, de amar, de querer, de identificarse a uno a sí mismo, un montón de cuestiones que no tienen que ver con lo sexual, Ujú. con el sexo, digo. Claro. Manu, te mando un abrazo y bueno, el miércoles que viene estamos o con la continuidad de estos temas o con algún otro tema muy interesante que siempre vamos haciendo, con alguna entrevista puede ser también en el camino, que siempre se las También vemos. tuvieron buenas las entrevistas, vamos a seguir Sí, sí, activando este modelo. dale. Te mando un abrazo grande y buena semana, amigo. Bueno, muy buena semana, amigos. Saludos a la comunidad, a la audiencia. Hasta Abrazo. luego.